ti y a los que nos están escuchando también, todos nosotros nacemos con un propósito eterno. Todos. Cuando usted lee el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Dios desde el vientre de tu madre ya te vio. Pero dice la Biblia que no solamente te vio, sino que en su libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ya ha escrito toda tu vida desde el principio hasta el final. Todos nosotros nacemos con un llamado eterno, pero ese llamado no se consolida, no se llega a ver realizado hasta que nosotros no tenemos un encuentro con Dios. Tú puedes nacer como Moisés con un futuro ya predeterminado por Dios, como Dios lo había escogido para ser el salvador del pueblo de Israel, el libertador. Sin embargo, él vivió como todos nosotros vivimos durante X años de su vida en Egipto, en tierra de esclavitud, en tierra de servidumbre. Tú puedes nacer como un libertador, pero ser esclavo hasta que no conoces a Jesús. Por eso la Biblia dice que si el Hijo del Hombre te liberta, solamente entonces eres libre. Diga, levante su brazo y diga: soy solamente libre por Jesús. Si no tienes a Jesús, es difícil que seas libre, te vas a permanecer manteniéndote como un esclavo. Y aunque nacemos con ese llamado eterno, en el proceso hasta que no salimos de Egipto, se pueden mostrar algunos signos y manifestaciones de que realmente nosotros no estamos de acuerdo con el sistema que hay alrededor nuestro, no estamos de acuerdo con las injusticias. Y Moisés, con por así decir, un sentimiento interno de su llamado, él comete el error de asesinar a un egipcio por defender a su llamado, a la gente, a su linaje, a lo que él sabía, a lo cual pertenecía. Aunque usted hoy viva en Egipto, viva en el mundo, pero pertenece al reino de la luz. Levante su brazo y diga: yo pertenezco al reino de Cristo. Por eso la Biblia dice que solo a través de Cristo, Cristo es el que nos puede trasladar del reino del mundo al reino de la luz. Solamente Cristo es el único que puede hacerlo. Y vemos allá una vida de peregrinaje de Moisés. Se va al desierto huyendo. Y al igual que Moisés, huyendo de sus temores, de sus miedos, de su propia identidad, porque hay personas que huyen de lo que realmente son y quieren esconderse y andan escondiéndose de Dios, escondiéndose de su llamado, escondiéndose de su propósito, y se meten, salen de Egipto y se meten en otro terreno peor, se meten en el desierto. Y se encuentran en el desierto y comienzan a vivir como muchos viven hoy en día, una vida de despropósito, una vida sin sentido. Trabajan por trabajar, viven por vivir, pero como no están cumpliendo con su llamado, como no están cumpliendo con el propósito eterno, ellos viven una vida como vivió Moisés durante 40 años sin sentido. Todo eso hasta que un día tuvo un encuentro con Dios. Levante su brazo y diga: todo cambia cuando tengo un encuentro con Dios. Todo cambia cuando tengo con Dios. Si Dios vio el clamor de su pueblo y dijo: bien escuchado en Éxodo, bien el clamor de su pueblo, y se dispuso a ayudarlos y se dispuso a libertarlos. Lo mismo que Dios, a lo mejor tú puedas estar donde quiera que te encuentres. Dios está escuchando el clamor que hay en tu corazón, pero que no dicen tus labios ni dicen tus palabras. La Biblia dice que la creación gime, la tierra gime, esperando ver el levantamiento de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y hay un clamor eterno que llega al trono de Dios y que Dios lo está escuchando, pero Él solamente te va a despertar cuando tengas un encuentro con Él. Eso le pasa a Moisés. Y cuando Moisés escucha a Dios,
Cuando Moisés escucha a Dios y Dios le habla y le explica en la forma de cómo él va a librar al pueblo de Israel, Dios le suelta una palabra con la cual yo titulé este mensaje. Una palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Y es: disponte a partir. Algo pasa, algo cambió cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, cuando le reveló el plan de su vida, su futuro, cuando le dijo la forma. Cuando Moisés tiene todos sus miedos, se dice: ¿de qué manera yo me voy a presentar si soy tartamudo, si no sé hablar, si cómo van a creer en mí? Cuando Dios le revela que estaría con él, que no se preocupara por nada. Cuando usted entiende el propósito para lo cual Dios, y cuando usted escucha a Dios, porque el problema hoy en día de la humanidad es que no escucha a Dios. Ya lo dice la Biblia: tardos para oír. No escuchan a Dios, y por eso cuando uno no escucha a Dios no puede comprender cuál es el plan que tiene. Pero cuando uno escucha al Señor y entiende y Dios te revela cuál es el futuro que tiene contigo, tú comienzas a disponer tu vida para cumplir su perfecta voluntad. Espero que los que están aquí en esta hora puedan responder al llamado que Dios está haciendo. Dios te está diciendo: disponte a partir. Tu vida no va a ser la misma, no vas a ser el mismo, va a cambiar. Primero escucha a Dios y luego disponte a partir. Señores, cuando Dios le habla a Moisés: disponte a partir, eso hablaba de múltiples formas. Te vas a poner en movimiento. Tu vida va a ser una vida de acción continua. Vas a involucrar una vida que va a involucrar riesgo, va a involucrar quizás que vas a tener que mantener conversaciones con personas que no se parecen nada en absoluto a ti, personas que probablemente te van a cuestionar, te van a criticar y hasta te van a rechazar, simplemente porque esa gente no ha oído lo que tú has oído. Señores, cuando alguien oye a Dios, la cosa cambia. En este viaje que vamos a disponernos a hacer para el Señor, vamos a tener que primero que salir de Egipto. ¿Cuántos están dispuestos a salir de Egipto? De esa cultura que te quiere hacer vivir toda la vida como un esclavo. Y vamos a tomar acciones donde vamos a estar viviendo una vida de entrega y de sacrificio para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Te garantizo, si te dispones a partir en el propósito de Dios, no será aburrido. La vida cristiana no es aburrida. Quien tenga un concepto de esa manera está completamente equivocado. La vida en Cristo es una aventura constante. Y bendita aventura, porque esa aventura es la que nos va a llevar a mantener una comunión continua con el Señor, una dependencia con Cristo. Y la palabra de hoy no se trata tampoco simplemente de salvar al mundo, sino de salvarnos a nosotros mismos. Y usted dirá: ¿de qué me debo de salvar yo? Me tengo que salvar del reino del confort, de tener siempre, darle prioridad a mi yo, a mi ego, de salir del imperio de la indiferencia y del exilio de la irrelevancia. ¿Qué significa irrelevancia? Cuando nosotros no damos importancia en absoluto al llamado de Dios o a las cosas de Dios. Hoy en día la iglesia de Jesucristo, la iglesia que no escucha a Dios, la iglesia que no atiende al llamado, que no se dispone a partir en la aventura de la fe, es una iglesia que vive simplemente sumergida en lo que mencioné, en el confort, en sus propios asuntos, en su propio ego, pero en la irrelevancia, en decir que lo haga otro. Eso no me interesa a mí. Quiero decirle que este es el tiempo donde entendamos que Jesús quiere que nosotros seamos los sacerdotes para el mundo y que no sean otros.
Sacerdote era un hombre que se ponía entre el pueblo y Dios. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Sacerdote no es un llamamiento, un ministerio como solamente pensamos. Toda la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Hablar del sacerdocio habla de la implicación y la responsabilidad que todos nosotros tenemos de restaurar la relación perdida del mundo con Cristo Jesús. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Jesús quiere salvarnos a nosotros de ese distanciamiento que a veces nosotros ponemos con el Señor, y de que permanezcamos siempre convencidos que morir por Cristo vale la pena con su pueblo. En lugar de estar a distancia, en lugar de decir que lo haga otro, como el pueblo le dijo a Moisés. Es la hora, dice Dios, de aceptar la invitación, de aceptar el riesgo. Prefiero morir por estar cerca de Dios que morir alejado de Dios. Morir cerca de Dios, señores, es un riesgo, un sufrimiento, pero que al mismo tiempo produce un gozo inefable. Es saber que estás en la directriz correcta, en el rumbo aceptable, y saber que estás en el camino que te va a llevar directamente a cumplir todo tu llamado. Señores, la comunión con Dios es lo más importante para todos nosotros. Fuimos llamados para andar en esa relación, pero usted tiene que saber que la comunión implica sufrimiento, implica un costo, implica que debemos de entregarnos no solamente de mente, sino también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro esfuerzo. Debemos de hacer un esfuerzo impresionante por sacar toda la cautividad que hay en nuestra vida y comenzar a entrar en el plan y en el propósito de Dios, que es ser libres para poder libertar a los que están cautivos. El Espíritu de Dios nos ha sido dado para eso. Por eso Jesús en su primer discurso dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y para libertar a los cautivos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado y nos ha comisionado desde el principio. Por eso creo que una iglesia convertida a Dios de verdad, una iglesia que acepta el desafío, que se dispone a partir en la aventura de la fe, es una iglesia que hará temblar los montes. ¿Cuánto lo creen? Es un grupo de gente que ha entendido lo que significa la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ver con el plan original de Dios desde el principio, de lo que estoy hablando, de ver un pueblo esclavo que escucha el clamor y se acciona un Dios a salvarlos, a restaurarlos, y les da una señal y les dice: el primer sacrificio, cojan un cordero, que estaba hablando de lo que miles de años pasarían luego después. Un cordero, mátenlo y con su sangre marquen el dintel de sus casas y serán librados de la muerte y del pecado. Eso es lo que nosotros celebramos cuando Jesús, horas antes de ser crucificado, junto a sus discípulos. Note usted que su cuerpo y su sangre, símbolo del pan y el vino, lo que nosotros comemos y tomamos ahora, lo hizo parte a sí mismo. Digo, hagan esto todas las veces que lo hicieran en memoria de mí. Ese hagan esto no está hablando simplemente de un sacrificio que Él hizo, sino del sacrificio que todos nosotros debemos de hacer para seguir restaurando la comunión perdida del mundo, y que nosotros, los sacerdotes de Cristo que Dios ha escogido en este tiempo, podamos volver a restaurarla con Él mismo. ¿Cuántos están conmigo, gente? Ese es el plan original de Dios, y es por eso que nosotros debemos de ser una iglesia esforzada, una iglesia valiente, una iglesia que no solamente quiere salvar a la gente, sino que se quiere salvar a sí misma. ¿Por qué salvar a sí misma? Porque cuando nosotros nos salvamos de la comodidad, del dejar
de no comprometernos con lo que realmente debemos de hacer, y al contrario estamos dispuestos y preparados, entonces te garantizo que el llamado de Dios se hace tan fuerte en tu vida que tú no puedes decir no al Señor. Presta atención, algo ocurre cuando tú sigues escuchando en lo profundo de tu ser el clamor. La iglesia de Jesucristo tiene taponados los oídos. Si la iglesia del Señor pierde el poder escuchar el clamor de los perdidos, hay cientos, miles, millones de personas que se están muriendo sin Cristo. Pero mientras nosotros escuchemos el clamor y abramos nuestros oídos al clamor de la gente y nos dispongamos a partir y a tomar el reto, señores, se convertirá en algo tan poderoso que seremos capaces de dejar todo lo que haga falta. Seremos capaces inclusive de desprendernos de nuestras cosas para atender al llamado eterno. Se volverá en nuestra pasión, se volverá en nuestro mayor deseo, cumplir con el plan de Dios de reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Para eso fuiste llamado tú y para eso fui llamado yo. La Biblia comienza con la sangre de Abel que clamando desde la tierra, y termina con un Dios que enjugará toda lágrima, donde no habrá más muerte, ni lamento, ni dolor. ¿Pero por qué? Porque hubo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque hubo otra sangre derramada en la cruz que permitió que fuéramos libres del pecado, de la muerte, del dolor y de nuestras propias miserias. ¿Cuántos están conmigo, gente? Entonces, la iglesia tiene que ver con que somos la respuesta al mundo. Somos la esperanza que el mundo necesita. Aunque tú no lo crees, tú eres la esperanza que el mundo necesita. Porque a ti te ha sido revelado. A ti te ha sido revelado que tú y yo ahora somos los sacerdotes que hacemos que se restaure la comunión perdida que el mundo perdió por el pecado. Y podemos volver a conectarla con Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos lo desean? Y me gusta mucho porque cuando Jesús dijo hagan esto, no se trata de un ritual que se celebra de miles de formas, de miles de maneras, que lo pueda hacer desde un hombre, de un pastor, un predicador, hasta tú mismo. No se trata de un ritual, se trata de una enseñanza que Cristo Jesús quiso dejar bien claramente. Hagan esto en memoria de mí. Eso me lleva a entender que cada vez que yo como el pan y bebo el vino, no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que movilizarme. Tengo que decir, ahora me toca a mí continuar. Lo mismo que Cristo Jesús hizo, tengo que hacerlo yo. Y Jesús descendió a Jerusalén, no montado en un pollino y rodeado de niños. No pasó con esplendor y con gloria, sino entró a Jerusalén y entró humilde. Entró llorando porque seguía amando a un pueblo que estaba ciego y que estaba perdido. Si la iglesia de Jesucristo se sensibiliza con la verdadera enseñanza que Jesús nos dejó con el pan y el vino, simboliza que primero debemos de ser humildes para aceptar el desafío que Dios nos presenta en el día de hoy. Y debemos de llorar. ¿Por qué? Porque vemos a una multitud de personas que se están perdiendo, que no reconocen a Cristo, que no reconocen a su Salvador, que aunque lo tienen delante de sus propios ojos, no saben reconocerlo. Señores, y este es un motivo por el cual nosotros debemos de llorar y pedirle a Dios que ponga en nosotros la necesidad de ir y ponernos manos a la obra y decir, Señor, cuenta conmigo, haré lo que haga falta. Jesús fue a la cruz y murió solo, desnudo, hambriento, y a veces esto va a implicar que nosotros nos veamos solos en muchas circunstancias. Va a implicar que debemos de morir a nuestro ego, a nuestro yo, que debemos
debemos de morir a nuestros gustos, a nuestros placeres, para agradar a Cristo, para conseguir el fin de Cristo, que es salvar a la humanidad. El mundo está perdido y la iglesia de Jesucristo no es simplemente un organismo para estar simplemente juntos, sino para accionarse, moverse, levantarse, predicar las buenas nuevas, declarar que con Cristo hay esperanza. Y que lo que el mundo, el diablo te ha robado, solamente Cristo, nosotros podemos devolvértelo. Por eso la Biblia nos dice que somos embajadores del reino de Dios. Levante su brazo y diga: soy embajador del reino de Dios. Un embajador es el representante, es una autoridad que representa su gobierno. Y nosotros estamos representando el gobierno de Cristo donde quiera que vayamos, que es un gobierno de amor, de paz. Y cuando nosotros tomamos esos dos símbolos, tenemos que volver a recordar que todo el sufrimiento de Cristo fue por una sola causa: por amor a ti. Que lo que Jesús hizo de entregarse a sí mismo fue por amor. Y la iglesia de Jesucristo no puede olvidarse que todo el sufrimiento que te cueste servir a Cristo, que todo lo que tengas que padecer por amor a Cristo, que todo lo que tengas que hacer y desprenderte y entregarte y morir y de entregar tu vida y derramar hasta la última gota de tu sangre, simplemente tiene que ser por esto, por amor a Cristo. Por amar lo que Él ama. ¿Cuántos aman lo que Dios ama? Lo escuchó usted anteriormente. Si ama lo que Dios ama, solamente resta una cosa, y es dar a Dios, dar tu vida, entregarte por su obra. Por eso Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y nada más. Es vivir con una mentalidad, pensando las 24 horas del día: ¿cómo puedo hacer que mi vida agrade al Señor? Tengo un cometido. No estoy aquí para calentar un banco. No estoy aquí para estar sentado. Estoy aquí, tengo un llamamiento eterno. He sido llamado para reconciliar al mundo con Cristo. Y no se nos puede olvidar eso, iglesia. Cuando Jesús dijo: hagan esto, Él se refería a lo primordial. Se refería a lo importante. Se refería a abrirnos nosotros a este gran misterio tan profundo que abarca el que nos abramos nosotros con un entendimiento también para librar a otros que viven en esclavitud y viven sumergidos en el engaño y en la mentira. En una ocasión, Mateo 23, los fariseos se acercan a Jesús y le dicen: maestro de la ley, y le hacen una pregunta acerca del diezmo. Y Jesús les dice: hipócritas, ustedes se preocupan para dar ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís, del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor, obedecer a Dios en todo. Y señores, esta palabra, esta enseñanza, cuando Dios le está hablando a los hipócritas, le estaba queriendo decir: es muy importante. Y termina diciendo: hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. Y esto es lo que Dios nos habla a nosotros. Cumple con la palabra de Dios. Cumple con toda la palabra de Dios. Pero no te olvides, cumplir con la palabra de Dios. Hay que orar, hay que ofrendar, hay que alabar, hay que leer la Biblia, hay que predicar. Pero tampoco te olvides de saludar, de abrazar, de acompañar, de preguntar, de estar con los más necesitados. Porque ese es el evangelio verdadero. No es un evangelio de una religión donde tú cumples con una serie de requisitos. No. El evangelio verdadero es una entrega incondicional de la iglesia de Jesucristo, que se da desinteresadamente por conseguir que el mundo pueda tener comunión con Cristo. ¿Cuántos están conmigo, gente? Esta es la palabra de Dios para este día, iglesia. Dios, cada vez que nosotros, por eso dijo: hagan esto en memoria de mí. Significa: hagan esto, compórtense como yo lo hice. Yo morir en la cruz y ahora les toca a ustedes. Esto nos va a tocar morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras metas, a nuestros sueños,
para cumplir el sueño de Dios. Y bendito sueño. La vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene razón de ser. Lo único que le da sentido a tu vida, aunque sea a veces una vida de sufrimiento, de entrega, de derramar a gotas de sudor. Pero lo que le hace fascinante es saber que tienes un motivo, que tienes una razón. Y yo no sé para usted, yo sé que estoy en esta tierra para cumplir una misión, y es agradar a Cristo. Y la única forma de agradar a Cristo es hacer lo mismo que Él nos enseñó a hacer a nosotros. Si Dios te ha perdonado, si Él te ha reconciliado con Él, ahora nosotros debemos de reconciliar al mundo entero con Cristo Jesús. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, es nuestra responsabilidad hacerlo. Por eso no puedes pasar desapercibido. Si conoces a alguien que se encuentra mal, ahí tienes que estar. No le enseñes una religión, enséñale la vida de Cristo. Enséñale que el primer mandamiento es amar a Dios. Enséñale que el segundo o el primero que va en conjunto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por algo Jesús dio este primer mandamiento, porque si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si tú no amas al que ve, no puedes amar al que no ves. Y la iglesia de Jesucristo, para ser una iglesia influyente, debe ser una iglesia que debe manifestar el amor del Dios a los que están perdidos. No una iglesia justiciera que condena, que lo único que hace es resaltar el pecado. No, es una iglesia que sabe mostrar la esperanza que Cristo nos mostró a nosotros cuando estábamos perdidos y sumergidos en nuestra condenación por el pecado. Es una iglesia que sabe ser la alternativa a un mundo lleno de desesperanza que no tiene ni siquiera rumbo ni dirección. Somos la iglesia influyente, y cada vez que nosotros participamos y comemos de Cristo y bebemos y lo probamos a Él, debemos de recordar que estamos en la mejor misión que nunca jamás se ha dado a la tierra: el ser embajadores del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se sienten dichosos, afortunados? Por eso no hagas de la cena del Señor un ritual conmemorativo donde tu conciencia se redarguye un poco, donde vienes a ponerte a cuentas con Dios para reconciliarte y luego volver a reincidir. Ese no es el plan de Dios, de sensibilizarte un poco para que sigas manteniéndote cerca de Él. El plan de Dios es: hijo, quiero librarte por completo de una esclavitud eterna. Quiero hacerte un libertador para que tú libertes a muchos. Ese es el plan de Dios. Dios nos quiere librar a través de su sacrificio del pecado, de la muerte, para que nosotros podamos libertar a muchos otros. Ese es nuestro cometido, gente. Esa es la razón de nuestro ser. Y este es el llamado y el mensaje de hoy para todos ustedes y para los que nos están viendo a través del internet. Dios te ha escogido con un propósito eterno. Solamente se te va a revelar, lo vas a entender cuando tienes un encuentro con Él. Cuando hay un clamor que comienza a escucharse dentro de tu vida y tú dices: no puedo estar quieto, no puedo estar parado, tengo que ponerme manos a la obra. No sé cómo, de qué manera, pero Él me ha prometido que va a estar conmigo, que me va a acompañar en todos los asuntos, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer: libertar a los cautivos, predicar el año agradable, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y a declarar que este es el año agradable del Señor. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cuántos entendieron esta palabra? ¿Cuántos se van a disponer a partir? Y cuando Dios le habló a Moisés estas palabras: disponte a partir, tenía ya la culminación final. Porque el que se dispone a partir en el inicio del viaje, también lo termina directamente con Él. Aleluya. ¿No le parece increíble? Un día partiremos con nuestro Señor. Pero qué bonito será si hemos cumplido con la asignación que nos fue dada. Señores,
Ese es nuestro cometido, ese es nuestro llamado. Tomar de la Santa Cena no es cualquier cosa, es volver a recordar el mejor mensaje nunca jamás predicado, con el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene planes extraordinarios, cosas grandes para tu vida. Vamos, yo te invito a que te disponte a comenzar la aventura de la fe y entrégale toda tu vida y todo tu ser a Jesús. Y te garantizo que será la vida más fascinante que nunca jamás hayas vivido. ¿Cuántos lo querían? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Ahí donde estás, no hace falta que salgas. Quiero hacer una oración por todos aquellos que están dispuestos a partir en esta aventura de fe. Todos aquellos que estén dispuestos a partir en esta aventura de fe, levante sus brazos. Me da igual que lleves 40 años. Si lo entendiste hoy, vamos, este es el momento, esta es la hora. Dile, Señor, me dispongo a partir. Hoy he escuchado tu voz, aleluya, y no me quedo de brazos cubiertos. Mientras tanto he andado como un errante, como un extranjero, saliendo de Egipto y metiéndome aún en el desierto, perdiendo los años de mi vida sin atender verdaderamente al llamado. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer, aleluya. Pero Señor, yo no quiero vivir una vida rutinaria, yo no quiero vivir una vida religiosa, yo quiero vivir una vida de aventura, aleluya, de fe. Quiero vivir una vida llena, emocionante contigo, aunque me cueste sufrir, aunque, Señor, me desgaste, como decía Pablo, aunque el viejo hombre se va desgastando cada día, pero el nuevo hombre se rejuvenece, porque es Cristo el que nos rejuvenece con su poder, y llegaremos a viejo. Y la promesa del Salmo 92 dice que estaremos vigorosos y fuertes. ¿Para qué? Para seguir anunciando las verdades de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Padre, declaro que esta es una generación que se levanta y asume el reto y responde al llamamiento, y se disponen a partir y dicen, Señor, heme aquí y yo voy donde tú me mandes. Y si tú te levantas, y si tú te mueves, y si hoy estás escuchando el clamor que se levanta dentro de ti, respóndele al Señor. Dios se mueve y Dios respalda a aquellos que le obedecen, a aquellos que asumen el riesgo, pero que saben que vale la pena morir por Cristo, porque morir por Cristo siempre es ganancia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, celébrelo. Celébrelo.